Buenas noches con todos y bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. He pensado en una sección llamada tips y dentro de ella vamos a hacer tips de cada componente, de cada nube, de diferentes tipos de escenarios que encontremos. El día de hoy vamos a hablar de BigQuery Tips, en el cual vamos a dar tips sobre un tema en especial. Vamos a atacar BigQuery para encender su potencial. Pero ¿cómo vamos a aprovechar mejor BigQuery? Vamos a ver. Entonces, el día de hoy, en Encendiendo el Potencial de BigQuery, vamos a hablar de escenarios que se presentan. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se presentan a nosotros y que muchas veces queremos resolver? Tenemos un escenario en el cual nosotros llegamos a una empresa o nos enfrentamos a que una empresa no cuenta con la metadata de sus tablas. ¿Qué significa? Que aquella persona que se encargó de crear las tablas no dejó la estructura, la query con la que creó las tablas. Entonces, nuestra tarea sería ir al dataset, revisar cada una de las tablas y ver la estructura que tiene, la estructura de nombre del campo y el tipo de dato. Si nosotros queremos tener una documentación de esto, y no queremos escribirlo manualmente, vamos a atacarlo con la query del primer escenario. Este de aquí tiene una estructura, como podemos ver, en primer lugar figura el proyecto, el nombre del dataset, que viene a ser el de aquí. Finalmente, la palabra clave information schema.tables. Si nosotros ejecutamos esta query de aquí, nosotros vamos a ver todas las tablas que se encuentran en ese conjunto de datos. Pero ¿qué nos va a mostrar además? El nombre del proyecto, el nombre del dataset, el nombre de la tabla, el tipo de tabla. ¿Qué tipos de tabla existen? Aquí podemos ver el base table, que es una tabla estándar. Tenemos el clone, que es una clonación de tabla. Tenemos el snapshot, que es una instantánea de tabla. Tenemos una view, que viene a ser una vista. Materialized view, una vista materializada. Y external, que es cuando una tabla se referencia a una fuente de datos externa. Además de ello, tenemos un conjunto de campos adicionales, entre ellos la fecha de creación. Y lo que nos llama la atención importante es la estructura DDL que nosotros podemos copiar para nuestra documentación. Contamos con cada una de las tablas con su estructura completa DDL. Nosotros vemos el JSON. Vamos a ver acá rápidamente. Obviamente no lo vamos a utilizar desde aquí, pero es para que ustedes puedan ver de forma amplia o pueden ver en el resultado y simplemente en la parte de aquí lo extendemos y ya pueden ver la consulta completa. Entonces, esto nos va a ahorrar bastante tiempo cuando tenemos qué escenarios se presentan. Llego a una empresa y esa empresa tiene 100, 200 tablas, 300 tablas. No voy a reconstruir todas ellas. Ese es el primer escenario y es uno de los más comunes. El segundo, ¿cuál es? La empresa me dice, quiero saber el número de registros que quiere cada una de mis tablas. Ya yo le digo, ya, voy aquí, esta tabla tiene 1029 registros. No, pero yo quiero verla con consulta. Ya. Es sencillo, ¿no? Hacemos un count. Si pueden ver, toma tiempo. Son segundos, pero ya tenemos la información en segundos. ¿Qué sucede? ¿Por qué yo requeriría ver el número de registros de una tabla? Porque de repente yo estoy ingestando un data lake y quiero ver la diferencia de registros entre el día de hoy y el día de ayer para ver la delta, la diferencial
hago un reporte, un dashboard, y en cuanto yo veo una curva negativa de diferencial o una curva extraña, voy a atacar el problema para saber que hay algo fuera de lo común. Una curva plana no es un error necesariamente porque simplemente no tenemos más información. Pero si la curva es negativa, ya preocúpense. Pero no voy a hacer, imagínense que hago esto para 300 tablas. ¿Cuánto tomaría? 300 por un segundo son 300 segundos. Aquí viene la segunda query de metadata importante. La estructura es muy similar a la anterior, solo que en este caso, vamos a poner aquí punto y coma para que no nos moleste el error de arriba. Ya no nos sale error. Y acá también. Entonces, tiene el nombre del dataset, el nombre del proyecto del dataset y punto guión bajo tables guión bajo guión bajo. Ejecutamos. ¿Y qué nos devuelve? Algo muy interesante. Nos devuelve el nombre del proyecto, que ya lo conocemos, el nombre del set, el nombre de la tabla, la fecha de creación, la fecha de última modificación, así puedo saber si esa tabla ha sido modificada hoy y en qué momento, el número de registros, cuánto pesa en total y el tipo. Obviamente el tipo se diferencia entre tipo tabla y el otro es un tipo vista. Como podemos aquí es una view. Entonces, así ustedes ya están, imagínense estas dos tablas sumadas, cómo pueden aplicarla para lo que llamamos observabilidad. La observabilidad de datos es impresionante con esto. Entonces, repasando hasta aquí, la primera query nos da información de la tabla, de la metadata de la tabla. La segunda nos da la metadata de los datos, para saber cuál es la cantidad de datos, de registros, todo eso. La tercera nos va a dar la metadata de la estructura de la tabla. A diferencia de la primera, que nos da un registro por cada tabla, la tercera nos devuelve un registro por cada columna de cada tabla. Miren, proyecto, dataset, tabla. Todo esto es una sola tabla y aquí están sus columnas. Y aquí nos dice la orden o posición ordinal, si es nulable o no, y los tipos de datos. Entonces, combinando estas tres tablas adecuadamente o incluso solo estas dos iniciales, van a ver el potencial de analítica que tienen ustedes haciendo un job de trabajo que registra esta información todos los días. Todos los días van almacenándola y luego con esa alta granularidad ustedes van a poder tener resultados impecablemente buenos para su analítica de datos, su observabilidad de datos o su alerta de incidencias en caso de errores en la ingesta de datos. Les voy a dejar en compartido estas queries para que ustedes los usen a necesidad. Los BigQuery tips y los tips en general son breves. Espero que esto les haya ayudado y que me puedan dejar sus comentarios y su feedback. Muchas gracias. Hasta la siguiente.